La justicia argentina finalmente acreditó que Guillermo Vergeli cambió los sueros de su marido chileno mientras él permanecía internado en una clínica por un cuadro de intoxicación. Chilevisión Noticias viajó hasta Buenos Aires y entrevistó en exclusiva al hombre condenado a cadena perpetua por envenenar con metanol a su pareja. Camilo Zavala con el reportaje. Este hombre estuvo en el centro de la atención pública argentina por esto. Estas imágenes son la prueba irrefutable para la justicia de que él mató a su esposo. Imágenes reveladoras, incuestionables, decían en la televisión del otro lado de la cordillera. Esta es la imagen de la felicidad en solo 4 meses, al final más inesperado. Sí, noticia que involucró a un chileno, quien fue envenenado por su marido en un exclusivo centro médico de la capital trasandina. La codicia por una herencia ayudó a hilvanar el desarrollo de esta historia. La ambición por una herencia camuflada en una falsa historia de amor. La víctima, un ejecutivo de una aerolínea oriundo de Chile llamado Roberto Guzmán. El investigado de provocarle la muerte proporcionándole metanol, él, su pareja, el podólogo Guillermo Vergeli, quien hace poco escuchó la lectura de sentencia y condena en su contra por protagonizar un hecho de alto impacto en Argentina, que claro, trascendió a nuestro país. ¿Qué decir en su defensa? No encuentro la herencia tan grande que había. Realmente investiguen lo que había. Es mucha plata. Nunca me enteré de ningún dinero. Chilevisión Noticias estuvo en Buenos Aires en las audiencias del juicio de este bullado hecho, donde en una sala de este tribunal se pedía el máximo rigor de la ley en contra de un ciudadano sin antecedentes policiales, pero que en un acto irracional acabó con la vida de su pareja de una forma, la verdad, en un comienzo insospechada. El caso comienza por una denuncia que hace el centro médico donde estaba internado el señor Roberto Guzmán. Ellos se conocieron en 2019. Él dio el primer paso y se casaron. Roberto un día se enfermó. Guillermo prometió cuidarlo, pero 4 meses después murió. El caso explotó mediáticamente. Es que la supuesta oscura trama tras la muerte del ciudadano chileno despertó una serie de reacciones, sobre todas las cosas, por la prueba más elocuente de los equipos investigadores, las cámaras. Y estas imágenes fueron clave para entender lo que pasó. Este es Guillermo, con quien se había casado. ¿Sabes lo que estaba por hacer aquí cuando estaba internado? Cambiarle el suero. Roberto había sido internado por una insuficiencia renal. Según estas grabaciones, y concretamente esta es de 3 días antes de que muera, su esposo lo envenenó en 13 oportunidades durante esta internación. Este es el Sanatorio Anchorena. Es un centro de salud privado que está en el acomodado sector de La Recoleta. Aquí es donde queda internado Roberto Guzmán. Aquí es donde su pareja viene en reiteradas oportunidades a introducirle metanol en el suero. A nosotros comienza en el año 2022, cuando nos llega de parte del juzgado que interviene, nos llegan unos CDs para que analicemos si hubo una manipulación o no de unos sueros. En una unidad policial del microcentro de Buenos Aires nos recibe el comisario inspector Luis Álvarez. Es quien estuvo a cargo de esta investigación. Nos ayuda a entender el desarrollo de esta historia. Todo comienza a finales de 2019, cuando el chileno Roberto Guzmán cayó internado en el sanatorio por un cuadro de intoxicación. Tuvo 10 días internado y cada vez empeoraba más la situación hasta que fallece. Pero en ese momento nada, siempre presumir de que este señor había sido envenenado. Guzmán tenía un diagnóstico de VIH, pero su estado de salud estaba estabilizado. Por eso su muerte, con fecha 12 de enero de 2020, fue sorpresiva y dejó muchas preguntas abiertas. La cuestión es que por eso le entregan el cuerpo al esposo
y el esposo decide cremarlo. A los 2 días decide cremarlo. A la que le hace ruido es a la mamá del fallecido. A la mamá de Roberto le llamó la atención. ¿Por qué Vergeli decidió cremar el cuerpo de su marido sin comunicarle a nadie de la familia y sin dejar posibilidad alguna para una autopsia? Según la policía, a ella, tras la muerte de su hijo, le surgió una certeza profunda y se la transmitió a sus cercanos. Le dice a la familia, no, para mí lo mataron. Se vuelven a la Argentina y van al juzgado a solicitar que se investigue esta situación. El núcleo íntimo de Guzmán presentó una denuncia por muerte dudosa. Al ser un caso complejo, el juzgado recopiló antecedentes y derivó 2 años después la investigación a los equipos especializados de la policía, quienes ahí rápidamente comenzaron a recibir información clave desde el sanatorio que no había salido a la luz. En ese interín hay una médica que cuenta que lo que le dice una enfermera del lugar es que ella había visto que el suero había sido manipulado, estaba adulterado en la fecha. Empezó a rememorar, se acordó que le había comentado a su jefa la situación y dice, che, ¿por qué no miramos las cámaras? Y el análisis de varias horas de grabación de las cámaras de seguridad de la sala de internación fueron suficientes para que la policía determinara que Guillermo Vergeli había manipulado los sueros de su marido chileno, introduciéndole alcoholes pesados, con el fin de apagarle de a poco la vida para quedarse con su herencia. Estamos al interior de este establecimiento médico, por aquí mismo, seguramente según la indagatoria, por estas escaleras de emergencia. Vergeli subía hacia la sala donde estaba este ciudadano chileno y lo hacía con una mochila donde llevaba todas estas sustancias tóxicas. ¿Cuánta plata quería? ¿Qué alcanzó a cobrar? ¿Y dónde fue detenido? Vergeli, ¿qué puede decir en su defensa? Yo puedo decir que nunca mataría a nadie menos a Roberto. Para todos mis hermanos chilenos y toda la gente que me quiere de Chile. Yo tengo mucha gente que me quiere de Chile. Sin embargo, hay muchas pruebas en su contra. Muchísimas pruebas que no están fundadas en nada verdadero. ¿Y los videos qué puede decir al respecto donde usted se ve manipulando, al parecer, algo? Me interesa que se sepa la verdad, nada más. ¿Cuál es la verdad, señor Vergeli? Estamos en el sector Villa Crespo, específicamente en calle Tames, altura del 100. Aquí es donde vivía este matrimonio, específicamente en el 5º piso A. De acuerdo a la investigación, es en este espacio donde Vergeli comienza a gestar este macabro plan para finalmente quedarse con la herencia de este ciudadano chileno. Al momento de su fallecimiento tenía 58 años. Era funcionario administrativo de una aerolínea estadounidense y vivía desde 2014 en Buenos Aires. Germán Guillermo Vergeli, el acusado, actualmente tiene 42 años. Es argentino, oriundo de Mendoza y es podólogo. La prensa argentina publicó que la pareja se conoció en una aplicación de citas en 2019. Tras una relación de 6 meses, contrajeron matrimonio en Buenos Aires mientras vivían aquí. Como familia nos sorprendió bastante que Roberto tomara la decisión tan repentina de casarse. Y bueno, pasaron 2 meses y pasó todo esto. Se vio internado, duró un par de días en la clínica, falleció. Claudio, hermano de la víctima, esto le dijo a Telefe. No, impensable. Si bien es cierto, mi mamá tenía presentimiento y falleció mi mamá sabiendo que su hijo había sido asesinado. ¿Qué la llevaba a tu madre a sospechar, Claudio? ¿Por qué decís que ella tuvo un presentimiento? Yo creo que el sentimiento de madre, pero ella también, yo creo que el presentimiento se basó en que el trato que había entre los dos no era el más adecuado. Queda claro, al parecer la relación entre la pareja no era buena. A Claudio también hubo cosas que le parecieron llamativas del podólogo después del funeral de su hermano Roberto. Él siempre fue
poco directo, poco empático al momento de hablar con él. Y lo otro es que, imagínense, fallece el día domingo y en la tarde íbamos a tomar té, algo, para pasar el momento, y en definitiva empieza a hablar de los bienes que mi hermano posiblemente tenía en Chile. Y esos bienes, tal como lo sostiene el informe policial, era un costoso departamento que el chileno Roberto Guzmán tenía en Santiago, sumado a un seguro de vida que en ese momento, ya como viudo, Guillermo Vergeli alcanzó a cobrar. Más que nada era el tema de la propiedad de Chile, que según lo que se dice en su momento, es que estaba valuada aproximadamente en $200.000 y el depósito que eran $100.000. ¿Este seguro de cuánto es más o menos? En ese momento era de 68, 70 mil pesos. ¿En dólares se traduce en? Y en ese momento serían unos $40.000. Estamos en vivo también en Mendoza, donde detuvieron al asesino. Y en el lugar se encuentra Vanina Vitale. Buenas noches, Vanina. Estamos en la esquina de Alsina y Gutenberg de la ciudad de Mendoza. A mis espaldas, la casa roja con portón negro es la vivienda en la que detuvieron a Germán Vergeli. El podólogo fue detenido en julio de 2023. Para los equipos investigadores se había trasladado desde Buenos Aires a Mendoza para estar más cerca de Chile y realizar los trámites con el propósito de registrar a su nombre la propiedad de su fallecido marido. En este barrio todos lo conocían por la actividad que realizaba y de hecho la mayoría se hacía atender por él. ¿Y cómo atendía? No, excelente persona, la atendía a mi mamá y la verdad que siempre muy bien. Sorprende, ¿no? Porque un vecino así... Sí, la verdad que sí, que totalmente estamos muy condolidos con la noticia. Vergeli fue posicionado en Mendoza al ser intervenido su teléfono celular. La orden de captura en su contra se emitió tras realizar unos análisis de unas muestras de la presunta víctima que habían quedado en la clínica. La persona fallece y quedan en el hospital algunos exámenes de él. Así es. Se fijan si hubo algún análisis previo que haya tenido la víctima cuando estuvo internado. En esos análisis notan que tenía en sangre alcoholes pesados. Vergeli habría utilizado sus conocimientos técnicos en anatomía propios de su formación como podólogo para manipular y administrar vía intravenosa el metanol en contra de su marido. Estamos en el Tribunal Oral en lo Criminal de Buenos Aires. Está ubicado en la calle Talcahuano, esto es en Capital Federal. Es en pleno centro de esta ciudad. En la sala número 6 se está desarrollando esta audiencia, pero la jueza no nos permite grabar. Durante un receso del juicio, en medio de un pasillo del edificio, logramos hablar con Vergeli. ¿Y los videos qué puede decir al respecto donde usted se ve manipulando al parecer algo y llevándolo directamente donde su pareja? Todo eso no es lo que se ve exactamente. Se ve todo para hacerle el bien a Roberto, porque realmente yo lo quería mucho. Respecto a Vergeli, a quedarse con su herencia, esa es parte de la acusación. ¿Qué puede decir usted? Esa es parte de la acusación, justamente. Ajá. No encuentro la herencia tan grande que había. Realmente investiguen lo que había. ¿Es mucha plata? Nunca me enteré de ningún dinero. Lo único que yo sabía era un departamento y era de su mamá. ¿Qué le puede decir a la familia acá de su expareja? Ellos esperan que la justicia prospere, que todo avance con la justicia. Yo no guardo ningún tipo de rencor con nadie, ni me interesa. Me interesa que se sepa la verdad, nada más. ¿Cuál es la verdad, señor Vergeli? La verdad, desde mi punto de vista, lo determinará la justicia. Yo lo único que sé es que yo no soy culpable de matar a Roberto. El podólogo Guillermo Vergeli insiste en su inocencia, pese a todas las evidencias que lo inculpan, incluido el informe entregado por la policía, donde aseguran que en 13 oportunidades manipuló y cambió el suero por metanol. Todos esos movimientos quedaron grabados en las cámaras de seguridad. Y las pruebas, le vuelvo a preguntar, por todas las pruebas que hay en su contra, ¿qué puede ser? Las pruebas no son en mi contra, son tomadas esas cámaras capciosamente por minutos.
Si esas cámaras tuvieran micrófono, yo no estaría en este momento. ¿Qué hizo en esa oportunidad entonces usted ahí cuando entró? Sí, por supuesto, claro, yo lo cuidaba todos los días, como corresponde, era mi marido. Vergeli se lo acusa por homicidio agravado, distintos agravantes, por el vínculo que tenía, por ser esposo, por codicia, por alevosía y por uso de veneno. Los delitos por los que viene acusado tienen como pena prisión perpetua. De cuidador de su pareja a ser un asesino silencioso detrás de una herencia, que caminó por los pasillos de un recinto médico del Gran Buenos Aires, manipulando una bolsa transparente con veneno. Sí, veneno. Hace algunos días el tribunal trasandino condenó a Guillermo Vergeli a prisión perpetua, argumentando que la manipulación de los sueros fue clara y evidente, sumado a que su explicación fue inverosímil e inadmisible. Las huellas del caso que involucra a un chileno como víctima ya están documentadas, con un hombre condenado a pasar toda la vida tras las rejas. Su esposo lo envenenó en 13 oportunidades durante esta intervención.